¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de La Última Página, programa que nunca voy a poder hacer solo porque siempre acompaño esta vez al Bueno, queridísimo Sebastián Porrini. Sebas, ¿cómo estás? ¿cómo estás, Dieguito? Bien, bien. Bien. Vamos a hacer una aclaración técnica. Van a escuchar un sonido de fondo durante todo el video porque tenemos un ventilador que la producción del programa nos ha facilitado muy Exacto. amablemente, porque en el momento en el que estamos grabando este programa la temperatura es de unos 40 grados más Sí, o menos. el Sahara. El Sahara, sí. Estamos El transitando Sahara español. un febrero un poco pesado, ¿no? De hecho, no Lo puedo que- prender lo la que pizza. es, el calor, así que hoy vamos a estar un poco acompañados por sonido ambiente. Vamos a agradecer a los suscriptores, como siempre hacemos. Recordarles también que tenemos varios canales de comunicación y, como siempre decimos, en la caja de descripción tienen todos los datos para comunicarse con nosotros y fundamentalmente para todos aquellos que todavía estén interesados en nuestro hijo, Cuando los dioses habitaban la tierra, nuestro primer libro en conjunto. Tienen la información para contactarse con la editorial directamente, con Sofía Casa Editorial, y Exacto. coordinar allí la compra, la entrega, el envío del libro y demás. Estamos muy contentos, por cierto, por la circulación y las repercusiones que está teniendo el libro, ¿no? Así que, a ver, ¿cómo empezar este programa? ¿Cómo empezar a hablar de un autor? Hoy vamos a hablar de un autor. Generalmente, como ustedes habrán visto, tratamos de dividir los programas Nos está mirando entre autores, obras y temas. Y hoy nos toca, hemos elegido, después de mucho tiempo y de varios nos lo pedidos, pidieron, exactamente, eso es lo bueno, que lo han pedido. Vamos a hablar de, como le decía a Sebastián en algún mensaje de preproducción, del último de los grandes delicados, por así decirlo, ¿no? Del último de los grandes autores que han iluminado el universo literario del siglo XX, y nos referimos obviamente a Marcel Proust. Fundamentalmente vamos a abordar, obviamente, En busca del tiempo perdido. Exactamente. Como bien sabemos, es el gran título de su proyecto de vida. Es un libro compuesto por 7 volúmenes. Y con Marcel Proust vamos a tener para varios programas, Eva. No sé si coincidís conmigo, creo que sí. Vos has dado seminarios sobre Proust, tenés una lectura magistral, porque aparte el profesor Porrini lee en francés, así que ha podido acceder a la obra de Proust en su lengua original, con lo cual vas a poder hablar y vas a poder darnos una mirada mucho más tangible de lo que es leer a Proust. Así que, como es habitual, me gustaría hacer alguna que otra aclaración de orden biográfico. Marcel Proust nace en 1871 y muere en 1922, ¿sí? En Francia, obviamente. Y en París. Muy bien, París. Fundamentalmente la obra que lo caracteriza es a la Recherche du temps perdu. La pronunciación del profesor Porrini es mucho más exquisita que cualquier intento que yo pueda hacer. Para mí es En busca del tiempo perdido. Totalmente. Cuando pensamos el programa, Seba, dijimos, bueno, ¿qué hacemos en 30 minutos con semejante obra? Así que yo te voy a proponer básicamente que empieces vos. Yo no voy a hablar mucho más, no voy a robar tiempo, empieces vos y sobre la marcha vamos a ir hablando. A mí me gustaría hacer algunas apreciaciones sobre la relación de Proust como lector, ¿sí? Una teoría sobre Proust como lector, y sobre todo las influencias que ha tenido Proust y la influencia que ha ejercido, sobre todo en un autor argentino que, como podrán ver en la mesa, de quien ya hemos hablado en algún momento, ha hecho algo magistral con uno de sus libros, ¿no? Particularmente un cuento. Así que, Seba, te cedo la palabra. Bueno, esto me hace acordar, ¿te acordás el concurso de Monty Python? Sí. Cuente En busca del tiempo perdido en un minuto. Claro, 7 tomos, 3.500 páginas en un minuto. Bueno, vamos directamente. Para resumirlo, En busca del tiempo perdido, o la recherche, como se la suele llamar desde el punto de vista de la crítica, es inclasificable. Ustedes saben que es una obra que de alguna manera rompió el modelo de la novela tradicional. No tenemos una forma todavía de llamarla, ¿no? Seguimos diciendo que son novelas, pero en realidad En busca del tiempo perdido es sui generis, ¿cierto? Tiene su propia estructura. La historia de esto tiene que ver fundamentalmente con algo en la vida
de Proust. Proust es asmático y ese dato de, digamos, de su debilidad corporal es importante porque ese asma que se despierta a determinada edad en él, siendo muy chico, lo aísla del mundo. Siendo una persona que amaba la naturaleza, que amaba las flores, bueno, que amaba todo lo que tenía que ver con la vida en el campo y demás, con lo cual va a vivir encerrado. Y hacia los 30 años, diría yo, 35 años para ser exacto, Proust siente un vacío interior enorme. Ha escrito 2 o 3 cosas sin mucho valor para lo que sería la historia de la literatura, ¿no? Algunos artículos críticos que están en un libro que se llama Los trabajos y los días, en algunas revistas, pero nada muy importante. Tiene una novela que no publica, que se publica después de muerto, post-mortem, que se llama Saint-Tuile, pero no hay nada que lo vaya a dejar en la historia de la literatura. Hasta que, encerrado en su casa, en su departamento de París, en una habitación rodeada de corcho, porque era muy sensible a los ruidos y demás, durmiendo a horarios insólitos. Proust se levantaba a media mañana, después del mediodía, desayunaba cuando una persona normal ya habría almorzado y empezaba a vivir todo lo que era una vida nocturna. De hecho, permitime, ¿no? Pero sí. El primer tomo, Por el camino de Swann, exacto, comienza con esta claro. idea. Hace mucho tiempo que estoy acostándome temprano, ¿no? Sí. Es un poco el pedido de perdón a la madre, ya muerta, en la que él centra esa idea de que ese vivir contra horario es de alguna manera vivir contra el mundo, vivir contra los principios de cualquier familia y demás. Y entonces hay una carta, ¿por qué voy a todo esto? Para que entendamos, de 1907, 1908, enviada a la condesa de Noailles, en la que le dice que está escribiendo algo que no sabe lo que es. A mí me parece estupendo que lo haya dicho así, no sé lo que es. Y empieza a escribir algo que en principio él lo va a llamar, le va a poner otro nombre, va a llamarlo en relación con algo de las tribulaciones del corazón, ¿no? Un título mucho más, digamos, más pedestre, ¿no? Más cursi, más quiche, por así decirlo. Claro. Que lo piensa en 2 tomos, es decir, piensa que va a tener 2 partes, que va a hablar de 2 caminos, y ahí viene el tema vamos entrando en el tema de la novela. ¿Por qué? Porque la Recherche tiene una estructura que se basa en 2 caminos que tienen que ver fundamentalmente con 2 formas de vivir la vida. El camino de Swann, ¿no? Y el camino de Guermantes. ¿Qué hace referencia a qué? Bueno, hace referencia fundamentalmente a la niñez de Proust. Él pasaba sus vacaciones en un pueblo de Francia, en un pueblo cercano a la costa, y la casa de los padres, que en realidad es la casa de la tía, donde van a pasar las vacaciones, obviamente se puede ir hacia 2 lados, ¿no? Digamos así, en ese pueblo. Uno lleva hacia el camino de Swann, es decir, el camino por el cual viene Swann. Ahora vamos a ver quién es. Y el otro lleva a la localidad, o mejor dicho, a donde está la iglesia de Méséglise, todo creado por Proust, una iglesia medieval, que pertenece a los Guermantes. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 2 opciones, y ustedes me dirán, bueno, ¿qué es esto de Swann? ¿Qué es esto de Guermantes? Son las 2 opciones de vida que van a existir para intentar comprender un mundo que ya no existe. Porque cuando Proust escribe esto, lo que está haciendo es rememorar de manera literaria y absolutamente arbitraria lo que fue su infancia, su juventud, y uno diría digamos, hasta llegar a cierta madurez, en relación con un mundo que ya está perdido. Por eso, en busca del tiempo perdido. No del tiempo perdido, del tiempo que pierdo, ¿no? Se fue el tiempo, perdí el tiempo diciendo esto. Aparte, sí. Perdón, Seba, que te interrumpa. No, por favor. La referencia a Milton, ¿no? En El paraíso perdido. Entonces, hay algo que se perdió. Claro, ¿Qué tiempo se ha perdido? Exacto. ¿Qué es? Bueno, si ustedes recuerdan las fechas de nacimiento y muerte de Proust, 1871, 1922,
Proust está recordando esa Francia de 1870, 1880, 1890, que es ni más ni menos que la Francia de la posguerra franco-prusiana, pero a la vez la Francia de la Belle Époque. El momento de esplendor de cierta clase social, de cierta aristocracia, digamos así, porque es eso, de una aristocracia en el sentido de los últimos descendientes de la vieja nobleza francesa, que van a morir en la Primera Guerra Mundial, y la novela va a nombrar ese hecho, en los que Proust ve un ideal. Esos son los Guermantes. Swann es el lado judío al cual pertenece a medias Proust, porque la madre de Proust era judía, no practicante, pero sí descendiente de los judíos. ¿Qué es Swann? Swann es el típico bon vivant, ¿no? Coleccionista, vendedor de antigüedades, muy refinado, que se relaciona con los Guermantes, pero que no es la nobleza. Es decir, está cercano a la nobleza, es un poco lo que Proust en algún momento admira de él. Él quisiera parecerse a Swann, se siente representado por Swann, frente al otro mundo, al de los Guermantes, que son esa clase social, digamos así, que va a demostrar la última delicadeza de un mundo que se está destruyendo, un mundo que está bailando sobre el Titanic, digámoslo así. Se va a terminar en la Primera Guerra Mundial y van a ser el mundo con los desastres que conformó esa guerra. El fin de los imperios centrales, el fin de un mundo de delicadezas burguesas, si se quiere, pero también con un cierto tono de aristocracia. ¿Qué hay en Busca del Tiempo Perdido? Bueno, se imaginarán, son 7 tomos. Yo voy a nombrar todos para que ustedes vean un poquito el orden e invitarlos a leerlos y hacerle algunas aclaraciones. Quien empieza a leer En Busca del Tiempo Perdido, lo más probable es que el primer tomo lo quiera lanzar por la ventana. Porque como bien dijo Diego, la disquisición máxima, que lleva unas 70 páginas, es que no puede dormir. Y que al no poder dormir, eso lo lleva a una serie de reflexiones sobre el arte, la necesidad del arte, la necesidad de manifestar algo y demás. Hace mucho tiempo que estoy acostándome temprano, esa hermosa frase que da comienzo a En Busca del Tiempo Perdido y por el camino de Swann, nos va a llevar a la reflexión de esta persona que ya adulta empieza a descubrir ese pasado. Y ahí viene entonces el despertar. ¿Cómo se da el despertar? Bueno, en la página 70, depende de la traducción que tengamos, más o menos por allí, por el camino de Swann, la côté de chez Swann, dice en francés, o sea, del lado de Swann, podríamos decir. Hay una escena que es famosa, creo yo, como escenas famosas de la literatura, como puede ser los molinos de viento en el Quijote, ¿no? El cero no ser de Hamlet. Claro, exacto, exactamente. La Magdalena de Proust creo que es la... Claro, exacto. Él recuerda en un momento al traerle un desayuno con una madeleine. Ustedes saben que las madeleines son unas confituras, unas galletitas muy ricas, muy sabrosas que se hacen en Francia y que después se copiaron en el mundo. Al embeber la madeleine en la boca, en el té y ponérselo en la boca, viene el despertar. ¿El despertar de qué? Del pasado, del tiempo perdido, de lo que ya no es. Eso es una reminiscencia a partir de lo sensible, ¿sí? Es decir, lo sensible despierta en el recuerdo del pasado. Y el ensopar, ese es el término. La madeleine hace que Proust vuelva hacia atrás, es decir, un hecho menor. Cuando uno explica esto, dice, ¿no es un poco exagerado? Creo que todos tenemos aromas, colores. La percepción como principio generador de la realidad o de la reconstrucción de la realidad. Que es la teoría fundamental de ciertos filósofos franceses, ¿no? En relación con la percepción. Exactamente, que lleva que un color, una forma, bueno, a mí me ocurre con ciertos aromas, ¿no? Tengo con qué también, ¿no? Pero no quería decir yo, me estoy conteniendo, pero bueno, lo dice usted, claro, exactamente. Valga la referencia. Con ciertos aromas que me recuerdan a personas, a lugares, a tiempos y demás, y que en este caso, bueno, con la genialidad de Proust, ese sabor, esa textura de la madeleine en la boca, despierta todo esto, y empieza a contar. Empieza a contar no sus memorias, porque ahí viene el tema, no son sus memorias. Es un mundo literario, es un mundo de ficción basado en sus memorias que se transforman de alguna manera
en un hecho clave. ¿Cuál es la fuente fundamental? Bueno, sin duda, Proust había leído un texto que hoy es imposible de leer para nosotros, de manera completa por lo menos. Yo tengo un solo tomo, que son las Memorias del Conde de Saint-Simon. El conde o duque de Saint-Simon fue un cortesano de la época del Rey Sol, de Luis XIV, fines del siglo XVII, comienzo del XVIII, que en 43 tomos escribió sus memorias, ¿sí?, contando la Francia del reinado de Luis XIV. Y Proust era un afecto a eso, y de alguna manera hay una gran influencia, ¿no? Cómo contar una etapa de oro, ¿no?, llevarla, pero convirtiéndola no en memorias personales, sino en un retrato de época. Por el camino de Swann tiene un elemento fundamental. ¿Quién es el personaje clave? Charles Swann, que es amigo de la familia, judío, coleccionista y demás, que es un hombre de un clubman, diríamos de alguna manera, que este niño que es Proust y que lo ve venir de noche, lo aleja de sus padres porque a él lo mandan a dormir, pero a la vez es el tipo al que él admira, al que ve y demás, con esa cultura y demás, y el amor de Swann, ¿no? Swann está enamorado no de una condesa, no de una duquesa, sino de una demi-mondaine, dicen los franceses, ¿no? Una mujer ligera, diríamos de alguna manera. Qué antiguo que soy, ¿no? Bueno, de casco que es Odette de Crécy, exactamente. Odette de Crécy, que tiene toda una historia también detrás y de la cual él está perdidamente enamorado. El segundo tomo, A la sombra de las muchachas en flor, es el despertar del amor hacia, porque es un adolescente, un jovencito, hacia un personaje clave que es Gilberte, ¿no? Hay dos grandes amores en la novela, en esta obra de Proust, ¿no? Gilberte, que es el primer gran amor, que va a reaparecer después, posteriormente ya grande, que tiene que ver con el despertar del amor, como decía, que tiene que ver con el momento en el que él empieza a relacionarse con la sociedad, con ese mundo aristocrático. El tercer tomo, que es El mundo de Guermantes, ¿sí? En realidad el original es La Côté de Guermantes, o sea, del lado de Guermantes, justamente, que yo lo recomiendo, es el tomo genial, porque si bien es uno de los más extensos, allí se ve el gran mundo de los duques de Guermantes, a los cuales se le admira, que son descendientes de la nobleza medieval. Hay un conocimiento de la cultura medieval imponente en Proust, un conocimiento de todo lo que tiene que ver con la preservación de esa cultura, digamos así, de los castillos, de las catedrales y demás, que lo llevó a escribir algunos artículos sobre eso. Y luego, yo diría, la novela ahí, después de esto, pasan los últimos 4 tomos, los 3 siguientes y el séptimo que vamos a nombrar especialmente, que es como una decadencia. Sodoma y Gomorra, se imaginarán por qué Sodoma y Gomorra, porque ese mundo que él ha visto de la clase alta, en realidad, comenzada la Primera Guerra Mundial, va a morir en la Primera Guerra Mundial o se va a entregar a los placeres, digamos así, de la carne del mismo sexo, ¿no? Sodoma por los homosexuales masculinos, Gomorra por las lesbianas, en un mundo en el que él ha visto a esos hombres mostrarse con toda su grandeza y ahora los ve como, digamos así, rebajándose. 1922-1923. ¿Qué? Fecha de publicación. De publicación, exactamente. Pensemos qué estaba pasando también en el mundo, ¿no? Es decir, la historia de Freud. Claro, ¿sí? exacto. El inicio del siglo XX. Exactamente. Y toda el despertar de la sexualidad, ya no como tabú, sino como, me permito un término por ahí un poco vulgar, si se quiere, sino como blanquear una realidad de la esencia de la condición humana, ¿no? Es decir, en Proust me parece que hay, desde su propia experimentación con su sexualidad, hay un trabajo literario. Totalmente. ¿sí? Que no es novedoso, porque a ver, tenemos Safo, tenemos los poetas romanos, Catulo, Tibulo y demás, que ya atisban esta cuestión de la sexualidad universal, por así decirlo, ¿no? La sexualidad como algo más allá de la genitalidad, si se me permite el término, ¿no? Estamos hablando de 1922-1923. Claro, exacto. Ya muerto Proust, por otra parte, ¿no? Porque los últimos tomos se publican después de muerto, exactamente. Esa homosexualidad que de alguna manera se va a dar en 2 personajes claves. El barón de Charlus,
por el lado de los varones, personaje clave en la novela. El barón de Charlus viene a representar la nobleza más rancia, ¿no?, de la Francia antigua, que está ligado a la homosexualidad masculina. Y la hija de Vinteuil, que es un músico. La sonata de Vinteuil es uno de los leitmotiv de la novela constantes. Se ha querido reconstruir, se ha querido ver cuál era y demás. Se habla de una sonata de ciertos músicos franceses de fines del siglo XIX, se habla de Debussy, bueno, en fin, distintos, Chabrier, en fin, un montón. Y que van a disparar hacia un personaje que va a tomar los otros dos tomos, que es Albertine. Albertine. ¿Quién es Albertine? Albertine ha sido criada un poco por la hija de Vinteuil, entonces está tendiendo hacia el lesbianismo, y él es como que la quiere sacar de ello y la lleva a ser su compañera, el narrador, porque el narrador jamás se nombra como tal, vamos a decirle Marcel para entendernos, y produce esos dos tomos siguientes que son La prisionera y La fugitiva, o en francés Albertine disparue, ¿no? O sea, Albertine ha desaparecido, diríamos en castellano, que son los dos tomos en los cuales se narra la vivencia en el encierro con Albertine. Son terribles, son muy densos. En realidad, en ese caso, la novela es como que el clima cambia totalmente, desde el exterior hacia lo interior, desde el mundo social hacia el mundo del encierro, intentar encerrarla y alejarla del mundo para querer convertirla de alguna manera en su modelo de mujer y alejarla de ese tipo de costumbres, hasta que ya se va, obviamente. Valga decir que Albertine no es ni más ni menos que el cambio de sexo y de nombre de Alberto, que era el verdadero amor de Proust, ¿no? Y el último tomo. Bueno, yo no me quiero extender tanto, pero el último tomo... Le temps retrouvé. Exactamente, Le temps retrouvé. El tiempo recobrado. Yo recomiendo, si no pueden leer toda la novela, y entiendo esto, más que leer el primer tomo, más que leer alguno, lean El tiempo recobrado. No porque la novela se cierre, sino al contrario. Nunca llegó a corregirlo, Proust. Novelas que por otra parte recomendamos leer en algún tipo de recuperación de alguna enfermedad muy larga o de alguna fractura. Cuando esos textos, ¿no?, como las obras de Víctor Hugo, ¿no?, claro, Bodoques, o sea, un tiempo es para leerlo que ha dado pie a interpretaciones desde Gilles Deleuze hasta la misma Kristeva. Tiene un tomo sobre Proust muy interesante, y lo que hay escrito sobre Proust es imponente. Existe una sociedad en Francia que se dedica a la publicación de los artículos de Proust y de la bibliografía de Proust, que es imponente, valga decirlo. Son 500 páginas el catálogo nada más. Es una cosa increíble. Pero volviendo al tema del último tomo, es una reflexión sobre la literatura. ¿Qué es la literatura? ¿Qué es crear? ¿Qué es la creación? ¿Qué es? Y reaparecen, ¿qué? Los otros temas fijos, o digamos así, disparadores. La Magdalena, que aparece hacia el final. Los dos disparadores finales, que son las losas de Venecia, las veredas, diríamos, porque él es un enamorado de Venecia. Al llevarse por delante una losa, una baldosa, diríamos, en una casa, en una fiesta a la que está por entrar, otra vez el despertar. Otra vez comprende que ese mundo perdido es lo único que tiene. O sea, cierra el círculo, ¿no? Y lo segundo, al tomar una servilleta, ¿no?, el perfume le recuerda el perfume de las servilletas del hotel en el que él iba en determinado momento a Balbec, ¿no?, ahí a ese balneario, recordándole la instancia con su abuela. Es decir, son elementos del recordatorio que disparan en busca del tiempo perdido. Los personajes son muchísimos. Valga decir que yo nombré a Charles Swann, a la duquesa de Guermantes, a Gilbert. Gilbert reaparece. Y para cerrar, ¿cómo se termina esa clase social? Tendría que hablar horas de esto, pero bueno, voy a resumir porque si no, pobre Diego, no, igual seguí tranquilo porque tengo una propuesta para hacer. Bien. ¿Cómo termina esto? Bueno, fundamentalmente es triste para su mirada, porque la nobleza que ha muerto en la guerra, lo que queda de ella es ni más ni menos que la entrega hacia la nueva clase social que domina el mundo, la burguesía. Es decir, el duque de Guermantes, muerta la duquesa de Guermantes, no se casa con la princesa tal, sino que se casa con Madame de Verdurin,
que es ni más ni menos que una nueva rica, ¿no? Representante de esa burguesía, digamos, no ilustrada, pero que quiere ilustrarse en ese mundo, que quiere, digamos así, decorar su riqueza, su millonaria riqueza con un apellido noble. O, por ejemplo, Gilbert, que es hija de Swann, casándose con el marqués de Saint-Loup, que era uno de los grandes amigos de él y que de alguna manera representaba ese mundo de Guermantes cerrado, medieval, ese mundo de la sangre pura, digamos, de la nobleza. Ahora ha ingresado una nueva clase social y se cerró el tiempo. La Belle Époque está terminada. Es decir, de alguna manera es el tiempo perdido que ya no se recupera más que en la memoria. Sobre el estilo de Proust se podría hablar horas, podríamos hablar de otros aspectos de las lecturas. Bien. Yo les voy a proponer siempre algo. Completo, ¿no? No, sí. Pero vamos a hacer una propuesta. A ver, y esto, perdón Seba que me tome el atrevimiento, pero me parece que vale la pena. Más de un suscriptor nos ha pedido que el programa dure más de 30 minutos o 32 minutos. Vamos a hacer la propuesta, dado que el tema da para mucho, vamos a extendernos en el tiempo hoy. ¿Sí? Bueno. Vamos a tomarnos unos minutos más para desarrollar algunos aspectos. Como ustedes ven y notan, nosotros no cortamos el video. O sea, nosotros empezamos el programa y hacemos el programa de corrido, porque bueno, así se dio, así se gestó y no tenemos de pronto esa dinámica de los youtubers, claro, que de algún modo van cortando porque obviamente tienen un guión. Nosotros nos tiramos un poco sin red, así que esto es la prueba de que nos tiramos sin red. Estamos llegando casi al tiempo que solemos dedicarle a una emisión tradicional de La Última Página. Vamos a hacer un pequeño corte técnico, una pequeña pausa para cargar energías y vamos a continuar a ver una segunda parte de este video en breves minutos, así que no se vayan, que en breve cerramos el tema. No queremos, yo por lo menos no quiero que termines abruptamente, y hay algunos aspectos que me gustaría retomar sobre el estilo de Proust, que me parece fabuloso. Así que brevemente un pequeño corte y seguimos aquí en La Última Página. Gracias. Bueno, aquí estamos nuevamente, después de una parada por boxes, digamos. Vamos a continuar. Fuimos por el camino de Swann. Fuimos por el camino de Swann, ahora vamos por Le Côté de Guermantes. Muy bien. Vamos a, como decíamos, hacer una edición especial, extendernos un poquito. Los que tengan paciencia suficiente van a entender. Pero bueno, Seba, has hecho una síntesis magistral de lo que son los 7 tomos monumentales y colosales de esta obra mundo. Pero perdí, que para Monty Python perdí. Sí, perdiste, pero bueno, para los espectadores creo que hemos ganado mucho terreno. Yo no quiero dejar afuera aspectos fundamentales de lo que significa Proust en una tradición, o si se quiere, en la literatura con mayúsculas, ¿no? Porque a partir de Proust, yo creo que, o digamos, con el proyecto Proust, por así decirlo, se abre una perspectiva nueva, o se plantea una suerte de mirada nueva, sobre todo en plena modernidad, ¿no? Es decir, en la era moderna, leer a Proust es como algo que puede para muchos sonar a anticuado, o justamente a decir, bueno, voy a invertir mi tiempo en leer una novela o 7 novelas que hablen de un mundo que ya no existe, y voy a perder tiempo leyendo 10 páginas sobre una persona que al ensopar una galletita recuerda. Es que justamente ahí me parece que radica la esencia de lo proustiano, ¿no? de la literatura proustiana, por así decirlo. La literatura que no se basta, o que a la que no le basta con la reproducción fiel de la realidad. Claro, por eso el realismo fracasó. Claro. ¿Sí? Por eso la literatura no puede hablar, y esto es una declaración de principios, no puede hablar o no puede literaturizarse en hechos coyunturales. Así, para poder entender ciertos fenómenos actuales, tengo que procesarlos, tengo que estetizarlos, no estetizarlos por amor al arte, ¿no? El arte por el arte, no. Trabajar con el lenguaje para que el lenguaje pueda recuperar aquello que en algún momento fue el paraíso. Más de una vez hemos dicho que estamos transitando una era, una etapa, luego le llamás el Kali Yuga, en honor a la tradición hindú, pero que justamente
tiene que ver con esta pérdida de la morosidad en la percepción, de la morosidad en el pensamiento y en la construcción del arte. Exacto. Estamos muy acostumbrados a lo inmediato del arte. Entonces, hoy leer a Proust es un desafío. Pensemos en esto. Uno lee En busca del tiempo perdido, cualquiera de sus tomos, y se va a encontrar con una novela en la que no hay argumento. No, claro. No hay una linealidad argumental. No es decir, bueno, acá empieza la introducción, esta es la... Es un difuminado continuo. De ahí que muchos críticos y muchos especialistas en Proust han hecho la relación con el impresionismo, ¿no? Claro, Monet, Cézanne, Renoir, que son pintores, o sea, artistas, que uno ve sus pinturas, seguramente por ahí podemos mostrar alguna pintura característica del impresionismo, y uno va a ver una imagen, pero cuanto más se acerca, más se difumina, porque son pinceladas. Entonces Proust lo que hace es tomar la palabra, el lenguaje, con una sintaxis, por otra parte, vos, Eva, que lo leíste en francés, podés dar cuenta de esto. Periodos largos, periodos con una puntuación magistral que hace que uno empiece a ver que el periodo oracional está compuesto por grandes aislamientos, o por grandes componentes, ¿cómo decirlo?, subordinados, coordinados. La escena, toda la narración del episodio de la Magdalena es magistral porque uno se siente envuelto por la palabra absoluta, ¿no? Entonces la novela de Proust es una novela mundo, como se le suele decir, pero no al estilo de Balzac, no al estilo de Zola. Es una novela mundo porque está todo el mundo condensado en esos 7 tomos. De hecho, nombraste a Balzac y a Zola y él reacciona contra eso. Un mundo perdido, si se quiere, un paraíso perdido en el decir miltoniano. Pero a mí lo que me interesa de la novela es que justamente, como vos decías, en el tiempo recobrado hay una reflexión continua sobre el arte. Bueno, no olvidemos también otra cosa que quizás no dijimos en la introducción. Proust no solamente era escritor, no solamente era una persona que había vivido esa transformación, esa caída, esa decadencia de la aristocracia. Pueden buscar, si quieren, un episodio fundamental en la historia francesa, sobre todo en las sociales francesas, que tiene que ver con el caso Dreyfus. Claro, que aparece, ¿no?, en la novela. Aparece en la novela. Alfred Dreyfus, militar francés, que fue acusado de traición hacia fines del siglo XIX y que generó una revolución en la sociedad francesa, sobre todo en la aristocracia. La dividió en dos. Porque decían, bueno, es un traidor, hay que condenarlo. Y decían, no es un traidor. Terminó, voy a resumirlo, terminó siendo absuelto Dreyfus. Pero lo que le interesó a Proust de eso es qué tan grande es la decadencia que tenemos que podemos carnear públicamente a una persona por un rumor. Claro. ¿Sí? Si suenan campanas ahora a la gente que está viendo hoy en Argentina 2019 cómo ante un relato se puede generar una verdad y dividir. Vivimos condenando por relatos, claro. Digo, tal vez algún Proust está escribiendo ahora. Claro. Los hechos, pero no es nuevo. No es nuevo, es decir, y Proust lo que quiere es tratar de traspolar esa decadencia de una sociedad y de una Francia que fue grande, fue un imperio, en 7 tomos. Obviamente que lo que le interesa a Proust también es un trabajo de operación crítica, de crítica literaria, porque también es crítico literario. ¿Y Proust, qué crítico? Proust tradujo, voy a citarlo porque obviamente mi memoria me va a fallar, tradujo a John Ruskin. Bueno, la influencia es enorme. Sésamos y lirios. John Ruskin, filósofo, escritor, pensador inglés, sí, señor, del siglo XIX, esteta sobre todo, pensador, y Proust traduce ese libro, pero lo más importante no es la traducción, es el prólogo. Exacto. El prólogo se titula Sobre la lectura, lo pueden conseguir fácilmente en internet, por suerte la tecnología en esto, la máquina nos ayuda, y hay una traducción magistral, pero sobre todo me quiero detener en el prólogo, y yo creo que es el principio generativo de toda la obra proustiana, detenerse y quedarse detenido en ese momento para poder reconstruir aquello que eso fue. Recordarás, Eva, cuando vos me comentabas, hay un apartado en la Folie Baudelaire de Roberto Calasso, en el que Calasso se detiene a analizar una serie de pinturas de Ingres.
Y hay el corrimiento de una cortina. Que llevó 50 años. 50 años, le llevó 50 años pintar a Ingres la pintura sin la cortina corrida, y 50 años después, ¿qué pasa? Exacto. Cuando corre la cortina. El cuadro es El baño turco. Si lo quieren mirar, son dos cuadros. En uno se ve la cortina cerrada, se ve a la odalisca sentada. ¿Qué dice Proust? Y en el otro la cortina corrida. Ya entendemos dónde está, ¿no? Y Proust es eso. O sea, esos 7 tomos que le llevó prácticamente fines de sus días. Sí, hasta es eso, es tratar de poder encontrar algo en eso que él considera como el tiempo. Claro. O el paraíso. Nada menos. Entonces, voy a citar un fragmento del prólogo sobre es decir, el paraíso está en la memoria, de Sésamos y Lirios de John Ruskin. Ay, sobre la lectura. Es una maravilla. ¿Cuántas veces, dice Proust, en la Divina Comedia, en Shakespeare, he tenido esa impresión de tener en mí, incrustado en la hora presente, actual, un poco del pasado? Esa impresión de sueño que se experimenta en la Piazzetta de Venecia, ante sus 2 columnas de granito gris y rosa que sostienen sobre sus capiteles griegos, una el León de San Marcos, la otra a San Teodoro aplastando al cocodrilo. Maravillas exóticas venidas de Oriente a través del mar que divisan a lo lejos y que viene a morir a sus pies, y que ambas, sin comprender las exclamaciones que provocan en una lengua que no es la de su país, en esta plaza pública donde brilla todavía su sonrisa distraída, perpetúan entre nosotros, intercalándonos en nuestro presente, sus días del siglo XII. Y sigo. Pero interpuestas entre ellas, los apartan, preservando con su delgado espesor un lugar inviolable del pasado, con mayúscula, del pasado familiarmente surgido en medio del presente, con ese color un poco irreal que tienen los objetos que una especie de ilusión nos hace ver a pocos pasos, cuando en realidad se encuentran a muchos siglos de distancia, dirigiendo todas sus facetas tal vez demasiado directamente a la mente, asaltándola más que si se tratara de un espectro de una época sepultada por el tiempo, y que no obstante está ahí, entre nosotros, próximo, codeándose con nosotros, tocándonos, inmóvil a plena luz del día. ¿Qué es sino la literatura absoluta? Sino aquella que nos permite, en una palabra, en una oración, como decía Blake, en una mano tener el infinito, en sostener en un grano de arena el infinito. Exactamente. Y en ese sentido Proust ha generado muchas reacciones también contrarias, como decía, hay obviamente todo un movimiento contra-proustiano. Sí, no, por supuesto. Digamos que es una estética y de alguna manera es discutible. Yo creo que es una forma de pensar la literatura, el arte en su totalidad, volver a ciertos elementos que van a sobrevivir. Él reacciona, vos lo dijiste muy bien antes, reacciona contra el realismo, pero reacciona también contra cierta literatura, digamos así, facilista. Él nombró recién a los 2 más grandes, a Dante y a Shakespeare, en esa admiración que lleva a construir un mundo. Bueno, evidentemente uno podría pensar que En busca del tiempo perdido es una comedia en el sentido de Divina Comedia, ¿no? Una comedia dantesca, pero para un siglo diferente. Ya no hay esa teología, esa visión teológica o metafísica. Proust dice: el paraíso está ¿dónde? En la memoria, porque ahora es el infierno. Vino la guerra, es el fin, esa clase a la que admira ya no existe, ya se ha embarrado, ya se ha entregado a otras pasiones. Y vos citaste muy bien el caso Dreyfus. El caso Dreyfus, digamos, dividió a la sociedad francesa de una manera notable, en la novela se nota, pero valga decir que Proust estuvo a favor de Dreyfus, como Swann, ¿no? Ahí está el hecho de Dreyfus era judío y fue acusado de vender información secretos a Alemania, claro, el príncipe de Esterházy, ¿no? Ojo, estamos hablando mucho antes de la Primera Guerra Mundial, totalmente, mucho antes de la Segunda Guerra. Exactamente. Tiene 1870 y pico, creo, el caso de Dreyfus. El caso de Dreyfus es 1894. 1894, fines del siglo XIX. Exactamente. Y genera un desastre para Francia, porque Francia, imagínense, hace 20 años ha perdido una guerra con Alemania, entonces otra vez parece que les mojan la oreja en este sentido. Y
de alguna manera es la reacción de una sociedad horrible. Él también llega a ver que esa clase a la que admira está absolutamente condenando a la influencia judía. Entonces también es muy difícil. Hay una antesala. Un antisemitismo muy notable, ¿no? Yo, Diego, antes de que pases a lo que querés pasar, que me parece maravilloso, porque vas a hacer una relación linda, me permito, voy a leer el final. Ustedes me dirán, este hombre está loco. No. Spoiler alert. Exacto. Porque no tiene nada que ver con la historia, sino es una reflexión al final. Y me va a llevar a ponerle el brochecito. Dice: si me diese siquiera el tiempo suficiente para realizar mi obra, lo primero que haría sería describir en ella a los hombres ocupando un lugar sumamente grande, aunque para ello hubieran de parecer seres monstruosos, comparado con el muy restringido que se les asigna en el espacio, un lugar, por el contrario, prolongado sin límite en el tiempo, puesto que, como gigantes sumergidos en los años, lindan simultáneamente con épocas tan distantes entre las cuales vinieron a situarse tantos días. ¿Saben cuál es la alusión, Clara? Describo estos hombres tan grandes, porque ya no están, ya no son, como hizo el primer gran poeta occidental. Para hablar de ellos, dice Homero, ¿sí?, tengo que pensar en la fuerza de 4 o 5 hombres. Para hablar de esos grandes hombres, tengo que mirar hacia atrás. Lo que hace Proust es justamente eso. Miro hacia atrás, recuerdo, y por supuesto el recuerdo transforma, y al transformar convierte a eso en una edad de oro perdida. Todas las edades de oro están perdidas, ¿sí? Estamos en el Kali Yuga, insisto, y de alguna manera el paraíso está perdido. De todo esto es cómo recobramos ese tiempo perdido. Solamente es personal. Los dos teníamos un paraíso, ¿lo recuerdas? Lo hemos perdido, dice Jorge, a otro grande, ¿no? Y en ese sentido yo creo que me permito hacer un traslado absolutamente está muy bien brutal, que es que hace nuestra tradición literaria, ¿no? Uh-huh. Y entre 1969 y 1975, Juan José Saer, uh-huh, a quien le dedicamos un programa el año pasado, y les aseguro que hemos leído a Saer, solo para entendidos, escribe un cuento titulado La Mayor. Uh-huh. La Mayor, porque ¿qué es La Mayor? Okay. No es la nota musical, ¿no? Acá, o podría ser, La Mayor es la obra de Proust. Paradójicamente, Saer no termina de escribir su último gran libro, que es La Grande. Uh-huh. ¿No? Está La Mayor y La Grande. Y La Mayor, qué increíble, es verdad, es un cuento protagonizado por Tomatis. Y Tomatis dice esto. Atentos con la puntuación. Otros, ellos, podían, mojaban despacio en la cocina, en el atardecer, en invierno, la galletita sopando, y subían después la mano de un solo movimiento a la boca, mordían y dejaban durante un momento la pasta azucarada sobre la punta de la lengua, para que subiese desde ella, de su disolución como un relente, el recuerdo. Masticaban despacio y estaban de golpe ahora fuera de sí, en otro lugar, conservando mientras subiese en primer lugar la lengua, la galletita, el té que humea, los años. Mojaban en la cocina en invierno la galletita en la taza de té y sabían inmediatamente al probar que estaban llenos dentro de algo y trayendo dentro algo que habían en otros años, porque había años, dejado fuera en el mundo, algo que se podía de una u otra manera, por decir así, recuperar, y que había, por lo tanto, en alguna parte lo que llamaban o lo que creían que debía ser, ¿no es cierto?, un mundo. Y yo, ahora, me llevo a la boca por segunda vez la galletita empapada en el té y no saco al probarla nada, lo que se dice nada. 1969-1975, Chirca. Sí. Es la manifestación de que hay algo que hay que recuperar. Uh-huh. O sea, Tomatis, personaje de Saer, dice, antes podían. Claro. Si La Mayor pudo,
¿qué hago yo ahora? Claro. ¿Cómo recupero ¿Y eso? cómo lo recuperó? ¿Y cómo Porque, eso ya es queda a exacto. cuenta del lector, ¿no? Totalmente. Podríamos estar hablando horas. Yo creo Bueno, que podríamos estar hablando horas, pero... Vos dijiste, yo tuve la suerte de dar un seminario completo, me llevó clases y clases enteras. Podríamos hablar de la crítica que hay, pero es imposible. Sin embargo, yo los invito, aunque los asuste, esos 7 tomos, porque me parece que el mundo de Germans, Sodoma y Gomorra, El tiempo recobrado, merecen que prestemos atención a esto que ha construido un mundo aparte, ¿no? El gran Marcel pudo reflejar un tiempo que ya no era, y bueno, esa nostalgia, si se quiere, que es ni más ni menos que el dolor del regreso, ¿no? También está relacionado con algo que es la etapa feliz de su vida, la niñez y la juventud. Ustedes dirán, para todo ser humano. Rilke decía, la niñez es la patria, ¿no? Bueno, en este caso Proust dice, cuando yo era niño vivían estos grandes hombres, ¿no? Y aquí hemos terminado nosotros. Ay, sí. Gracias a Proust por habernos permitido este espacio y de alguna manera recobrar un tiempo que todavía no está tan perdido. Buenísimo. Y el tiempo corre, así que la semana que viene nos volveremos a encontrar. Perfecto, en una nueva emisión de La Última Página. Gracias por la paciencia, gracias por el apoyo en silencio, y Seba, gracias. No, a vos, gracias. Perfecto. Nos vemos la semana que viene, que tengan muy buena semana. Adiós. Adiós, gracias.